Radio Pasión US presenta Entre Letras y Otras Pasiones con la escritora mexicana Paula Guzmán en un programa de literatura donde los cuentos y relatos te van a llevar a un maravilloso viaje por tu imaginación. Solo aquí en Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Hola, ¿qué tal? Te saludo con muchísimo gusto y mucho cariño en una emisión más de tu programa, Entre Letras y Otras Pasiones. Yo soy Paula Guzmán y con este programa ya tenemos más de 6 años compartiendo para ti novedades literarias, entrevistas con autores, pero sobre todo la lectura de cuentos, relatos, leyendas, historias que pues te hacen echar a volar la imaginación, relajarte un ratito y compartir otros mundos, otros personajes en otras situaciones y ponernos en los zapatos a lo mejor de la ficción. A lo mejor hacemos empatía, pero eso sí, nos entretenemos mucho. Si tú no tienes tiempo de leer, o si vas en el coche y prefieres escuchar el programa, o si prefieres relajarte mientras yo te leo, para mí es un verdadero placer. Y bueno, tú aquí en tu estación favorita, Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos, tienes este contenido y muchos más. Entretenimiento, cultura, cocina, desarrollo personal, espiritual, coaching, espacios infantiles y mucho entretenimiento y diversión. Y te cuento que andaba yo por ahí en una feria de la Ciudad de México que se llamaba porque ya se acabó, solo duró como 4 días, el Gran Remate de Libros. Y entonces me fui a dar una vuelta con mi hija y de verdad estaban gran remate de muchas editoriales, grandes, chiquitas, de muchos temas, y me encontré un libro que se llama La Hora del Lobo, que es de Federico Campbell, y es una antología de ensayos, digamos de ensayos chiquitos. Y yo leí la sinopsis y decía que este señor Federico Campbell, el autor, dedicó casi 40 años a desentrañar las difíciles relaciones entre el crimen y el poder. Él hacía columnas periodísticas y entre ellas, una de ellas se llamaba La Hora del Lobo. Y fue pionero aquí en México en abordar conceptos que después se volvieron un poco más comunes, pero él los empezó a exponer. Y en todo momento este hombre se hacía preguntas y hurgaba en la cotidianeidad hasta encontrar buenas historias. Porque él decía que su trabajo consistía en volver simple lo complejo. Entonces, voy a compartir contigo algunos ensayos chiquitos que van a ser una sorpresa para ti y también una sorpresa para mí, porque este libro es recién estrenado. Ya luego te digo qué otra cosa me conseguí en esa feria de remates, que me gustó bastante. Justo terminé un libro de mi autora favorita, que bueno, lo leí en 3 o 4 días y fue muy bueno. Y bueno, vamos a comenzar con estos ensayos a ver qué nos depara. Este se llama La búsqueda de interlocutor. Siempre he tenido el presentimiento de que hay artículos que no se pueden publicar en la Ciudad de México, y sí, en cambio, en cualquiera de las ciudades de los estados. Hay cosas que se pueden decir con mayor libertad en Cananea o en Campeche que entre los mentideros intelectuales y políticos de la Ciudad de México. Hay cosas que se pueden decir en una casa y en otra no, enfrente de una persona y no delante de otra, entre amigos o en cortito. Pero incluso en medio del aluvión informativo que nos ahoga, es posible escribir sobre ciertas cosas con menos cortapisas y autocensuras que en la Ciudad de México. No sabría justificar por qué,
A veces fantaseo con la suposición de que es muy raro que alguien lea un periódico fuera de la Ciudad de México. Y aquí, pero la verdad es que cualquier palabra impresa es susceptible de ser leída aquí o allá, hoy o mañana o dentro de muchos años. Hay que tener cuidado. Es una cosa muy seria eso de andar publicando, por poco que lo lean a uno, aunque sea uno de sus 25 lectores. La letra de imprenta sigue teniendo un enorme poder de seducción y comporta asimismo una superstición, la creencia de que solo la verdad es digna de la tinta negra. El Internet es texto, también el Twitter o X. A mí en lo personal, por motivos inconscientes tal vez, siempre me ha gustado tener algún lector en algún pueblito, tal vez de Sonora o de Baja California. Escribo en una revista de La Paz y en un semanario de Mexicali. Me leen en Los Algodones y en Los Pascualitos. A veces en Oaxaca y muy frecuentemente en Hermosillo. Tengo una extraña y antigua necesidad de interlocutor, de alguien con quien platicar, como cuando uno sale en una de esas calurosas tardes de Álamos a buscar con quien tomar un café o a sentarse en la plaza en el tedio de agosto. Si el imperfecto circunvoluciona en mi misma órbita humorística, de habla regional, tanto mejor. Tal vez se trate de algo muy personal e inconsciente. Quizás lo que uno busca, en lo más mínimo, es dar con el interlocutor que fue uno mismo en la infancia, el niño que se nos desvaneció sin morirse, porque esa es la diferencia entre un escritor capitalino nacido en la Ciudad de México y uno nacido en la provincia y estacionado aquí de por vida, en la gran Tenochtitlan, que el inmigrante sigue teniendo su pasado en su terruño y allí es donde lo busca, en las tinieblas reveladoras del sueño, a su interlocutor. Tiene sus mortificaciones esto de andar haciendo artículos, por lo menos uno a la semana. De pronto se siente uno un juez implacable de los demás, como si uno fuera un ejemplo de honestidad. La idea de juzgar al prójimo, porque sus acciones sean de interés colectivo y dañen a terceros, puede llegar a repugnarle a uno del mismo modo que los enjuiciamientos morales indignaban a Albert Camus. Pero hay columnistas que son investigadores, son los más sanos, los más rigurosos, buenos organizadores de la información, que se esfuerzan por explicar al público lo que en apariencia es muy técnico o complicado. Todo se puede entender, incluso la física nuclear o las rarezas del Fobaproa. Si se estudia con concentración, el trabajo del editorialista consiste en ese caso de rigor intelectual en volver en lo posible simple lo complejo. Me ha gustado mucho ir escribiendo día tras día o una vez a la semana una serie de anotaciones que le van tomando el pulso a nuestra cotidianeidad y a la forma que percibimos las cosas de interés colectivo. Una columna que alude al final a la terminación de una época, al ocaso, a los últimos años de una vida, a la noche y al amanecer, a los últimos estertores del siglo y del milenio, al desmoronamiento de un régimen político, al colofón de una obra. Este cuaderno de notas que nos va escribiendo el tiempo y la tensión propia del oficio puede identificarse con el título de La Hora del Lobo. Que cada lector deduzca lo que quiera en este enunciado enigmático, no desprovisto de cierta carga poética. Algunos asociarán al lobo con la inminencia del peligro, con el camino en las claves de la guerra y el terrorismo, en las altas horas de la noche, aunque para mí no sea más que una metáfora, la que remite al amanecer, bueno o malo, a la perseverancia del hombre y del país por sobrevivir, así haya transcurrido la noche en la zozobra. También es el momento de la luz perfecta que veneran los más sutiles fotógrafos, y no ha de ser algo extraño al discurrir del reloj biológico, pues no es improbable que ciertas circunvoluciones del cerebro y del sueño cambien en ese lapso su clave de sol. La hora sin sombra la llama Borges. Cuidado con el lobo, dice Lucho Dalla en una canción. Ya viene el lobo, cuidado, dice León Felipe en un poema que se remite a la invasión de los moros. Sin duda no existe otro animal sobre la tierra que sea portador de una carga mítica tan acusada como el lobo y que haya dado pie a la aparición de tantas creencias supersticiosas, cuentos, leyendas,
según empieza diciendo en su libro El lobo ibérico, Biología, Ecología y Comportamiento, de Ramón Grande del Brío. Todo contribuye a prestarle esa imagen de animal perverso, la oblicuidad de los ojos, el anguloso perfil de la faz, el híspido pelaje del cuello, los rasgados belfos, la bombada frente y el cóncavo perfil nasal. El lobo podrá, tal vez, ser erradicado de su ambiente natural por el hombre, pero a éste le resultará más difícil desterrarlo del mundo de la imaginación. Y vamos con el ensayo que se llama Barcelona, Mon Amour. Fue un verano feliz, el último verano de nuestra juventud, dijiste a Juan en Barcelona al regresar nostálgicos. Y esto lo escribió Jaime Gil de Viedma. De septiembre de 1969 a octubre de 1970 viví en Barcelona escribiendo el primer libro que llevé a la imprenta y que aparecería, censurado en algunos de sus párrafos, bajo el título de Infame Turba, de la editorial Lumen, dirigida entonces como ahora por Esther Turquets. Es un conjunto de entrevistas con 26 escritores españoles. Mis preguntas tenían que ver con la reacción de ciertos novelistas y poetas ante el apogeo de la nueva narrativa latinoamericana, pero sobre todo con el proceso creador de la literatura. En cierto modo, la elaboración de ese libro fue mi escuela personal de letras, en mi proyecto autodidacta. Muchas de las cosas que digo, muchas de las frases que uso, no pocas de las pocas ideas que tengo respecto a la literatura, están en ese múltiple libro. Quería escribir, y a pesar de que a los 29 años ya dominaba lo más elemental del oficio, como redactar y también transcribir, oía o se me ocurría, no conseguía centrarme ni llevar a su término las novelas que empezaba. Quería escribir y no podía. Entonces me puse a preguntar a quienes sí podían y cómo lo hacían y por qué. Ya entonces estaba convencido de que uno es lo que hace, como los personajes de la novela que se definen por su acción. Y una vez le pregunté a unos gatos en una callejuela que daba a la plaza: oigan, ¿y ustedes por qué cazan ratones? Y los gatos me respondieron: es que somos gatos. ¿Y ustedes por qué vuelan?, les pregunté a unos pájaros cuando caminaban por el Paseo de Gracia. Es que somos pájaros, me dijeron. Por suerte ni los gatos ni los pájaros me devolvieron la misma pregunta. No hubiera sabido qué responderles. Yo quería ser escritor y no escribía. Los demás sí eran y yo no. Cosa que debo confesar, me sigue sucediendo. Siempre he tenido la sensación de no ser del todo o no estar del todo como aquel personaje de Cortázar. Me sentía mal conmigo mismo. Entonces, mientras resolví este problema de inseguridad ontológica, me puse a preguntarles a los españoles: bueno, ¿y ustedes por qué escriben? Mis 13 meses en Barcelona coincidieron con los momentos en que fenecía el franquismo. No podía saber entonces, cómo se ve ahora en retrospectiva, que empezaba a darse subrepticiamente una suerte de transición, porque las transiciones solo se estiman como tales después, con el paso del tiempo. Había un gran entusiasmo cultural. Se publicaban novelas a pasto, casi a todas las noches había presentaciones. Cuando fui a cumplir una cita que había hecho con Sergio Pitol en la calle de Provenca, Sergio salía de la reunión de cada semana entre vodkas y gin tonics. Tenían un grupo de escritores en la editorial y vi aparecer de pronto a Sergio acompañado de José María Castellet y otros tantos escritores que son bastante queridos en la Barcelona de aquel entonces y cuyo alrededor se fraguaban todo tipo de proyectos editoriales, conferencias, mesas redondas, presentaciones de escritores extranjeros. Y entonces llegué a la inauguración de una nueva editorial, de la editorial en donde yo pude publicar mi libro. Este primer libro mío apareció en 1972. No tuvo muy buena prensa, salvo una recensión generosa por un pequeño periódico de Valladolid, y no entró en el catálogo al que yo aspiraba en la editorial Lumen, la colección Palabra en el Tiempo. Fue solo 23 años después que el paso de los años me hizo la justicia que yo deseaba. Infame Turba se reeditó en 1995, sin los párrafos que quitó la censura en 1972.
Con los años mi texto fue ganando en sus significaciones y admitía otra lectura, y es que transcurridas más de 2 décadas las entrevistas aguantaban otro repaso y además revivían una época de memoria feliz, convocaban a escritores no solo importantes por su obra y su huella, sino porque eran la adoración de todos y ahora estaban muertos. De los 26 escritores que entrevisté entonces, solo hice amistad con 3. En un momento de inanición involuntaria pude salir adelante gracias a la generosidad de uno de ellos, que me giró unas pesetas desde Madrid. Y los demás no me trataron menos bien. Solía verlos con frecuencia, sobre todo a uno de ellos y a su esposa, que me recibían en su casa y compartían conmigo su afectuosa mesa. Tú búscale el lado al de la guerra civil, me decía Juan García. Por lo menos la mitad de mis entrevistados eran niños cuando estalló la guerra civil. Digamos que estaban más creciditos y tal vez adolescentes a lo largo de esa dilatación de la contienda militar y política, y que fue la posguerra en los años 40, que encuadraban y ambientaban el mundo novelístico principal. Es cierto que la obra novelística de algunos de los escritores ha sido catalogada dentro del llamado realismo, palabra que ya no se puede usar entre comillas, pero por fortuna últimamente han cambiado esos adjetivos como costumbrista o realista, naturalista o objetiva. La novela, incluso en las manos del autor más proclive al realismo, se nutre de la subjetividad, por mucho que procure una representación de la realidad en el lenguaje. Hay una gran tristeza, no una melancolía, en los años 40 de la represión franquista que recrea alguno de los escritores. Hay personas desaparecidas o encarceladas, fusilamientos, delaciones. Hay una degradación de la convivencia civil y sobre todo hay un hambre del carajo. La venganza franquista se traducía prácticamente a diario en firmas de sentencias mortales, pero también campea la infancia de algunos personajes que se bañan en una piscina o que descubren bombas enterradas que no detonaron. La escasez de víveres se resiste tanto como la falta de información. No se sabe nada de nada y por tanto se exacerba la fantasía, no menos que el ahogo político y la incomunicación con el exterior. No llegan muchos libros ni discos, solo apenas entrados los años 60 se conoce a algunos escritores y tal vez a Marilyn Monroe o a Jean-Paul Sartre. No todas las películas extranjeras se salvan de la censura. La policía política estaba en todas partes y a veces entre miembros de la propia familia. La posguerra, como un contexto, está más bien en si te dicen que caí y en un día volveré. Lo menos que se puede decir del sarcasmo despiadado de uno de los escritores en ese par de novelas que escribió es que no se tiente el corazón. Se burla constantemente del himno, de la falange, del que toma el si te dicen que caí, me fui al puerto que tengo allí. Se regodea de su ironía y casi no hay cosa que no quiera decir en su contrario. Los muchachos leen y también se cuentan historias terribles porque no hay prensa ni radio verosímiles. No se sabe si son ciertas porque vienen trufadas con mentiras y porque la historia también es una mezcla de verdades y mentiras. La historia misma de la guerra civil, cuyo duelo aún no se disipaba del todo en los años 70. Después de la guerra, los acontecimientos, las personas, la convivencia se hicieron terriblemente ambiguos. Falta de información, gente desaparecida. En la época de la represión social, política, cultural, de todo tipo, de la miseria, del hambre. Entonces, por decirlo de alguna manera, se contaban muchísimas historias. La gente intentaba reconstruir una realidad que se le estaba dando falseada. Ni la degradación sexual ni la crueldad tienen los matices que pudieran mitigarlas un poco entre los chicos del barrio. El asesinato tampoco es extraño entre excombatientes republicanos furtivos y policías franquistas, reconstruida con el mejor de los resentimientos y el más saludable coraje. La Barcelona de esos escritores asoma mítica en el pasado inmediato de la posguerra que ahí está, apenas, a unos 50 años más o menos. Hace poco, para muchos el duelo no ha concluido. Barcelona es el personaje, en el fondo,
Una ciudad que está más en mi cabeza que en la realidad, ha dicho uno de ellos. El protagonista colectivo, los barrios. Y la Barcelona mítica, puesto que el desfase entre la época de la ficción y la época de la escritura provoca la mitificación del espacio evocado, decía otro. En un libro llamado Las últimas tardes con Teresa el escenario, Barcelona es el mismo, sin embargo, aunque recoge esa siniestra secuela de la guerra civil que fue la posguerra franquista, se abre más bien, aunque no con demasiadas ilusiones, a la esperanza de los años 50, la pasión política, que en no pocos jóvenes devenía un compromiso peligroso. Teresa, el romanticismo ideológico, el piojo aparte, el ascenso social, a través del amor, dos clases. El tema es el de la muchacha de la familia rica que entusiasma políticamente con los anarquistas, como uno de los libros que se escribieron de Henry James. O también el no infrecuente caso de muchas mujeres de Nicaragua que se involucraron en la lucha armada, o el caso de algunas mexicanas, como una llamada María de Jesús Cubas Carlín, también de las mejores familias que murieron en El Salvador. Y este fue un ensayo de las crónicas que este autor escribía. Y un ensayo más que se llama No se culpe a nadie. Cuando Fernando Jordán amaneció con un balazo en el corazón en La Paz, Baja California, en 1956, a los 36 años, quedaron algunas dudas acerca de su aparente suicidio. No se siguieron los peritajes criminológicos más elementales ni se permitió que el cadáver fuera trasladado a México. Sin embargo, lo que causó más extrañeza fue el tipo de despedida que dejó por escrito. A máquina, otra rareza. El antropólogo y periodista, dos escuetas cartas dirigidas al mayor piloto aviador César Atilio Avente y a su amigo de toda la vida, José Geoffroy. Ambas estaban redactadas en términos fríos, calculados, fuera de toda pasión. Escribió en su momento algún reportero. Mi querido Che, le dejó escrito a su amigo Alvente, siento que pase esto, pero créeme que no podía hacer otra cosa. Estoy muy enfermo y no puedo seguir luchando. Te agradezco lo que has hecho para hacerme sentir tu amistad y un hogar cuando he estado solo. Que tengas mucha suerte y que todo salga a la medida de tus deseos. Te desea sinceramente, Fernando. Es cierto que la ofuscación y una ausencia de persona, el yo que se diluye, el alma que se va al suelo, preceden al instante en que alguien decide poner el punto final antes de que la vida se cumpla por sí sola y que en esa circunstancia nadie está para recuperar su vena lírica y explayarse. El suicidio sigue siendo un enigma tan impredecible como todo ser humano, incluso para los especialistas, psicólogos y sociólogos, y la aparente determinación de Jordán no desvanece este misterio. No obstante, a su hermana Elena, esposa del pintor Santos Balmori, no le pareció que esta fuera la carta de un escritor tan prolífico y sutil que por lo demás no estaba enfermo y que ya había publicado El Otro México y Crónica de un País Bárbaro. Y dejó material para otros 2 libros. Le llamó la atención también que no hubiera dejado ninguna nota para su esposa y sus hijos, ni para ella. Elena. ¿Qué hay en el fondo, pues, en el último mensaje? Mark Ekin se ha puesto a recopilar, tal vez para entrever una poca luz, notas, cartas, versos, diarios sobre la más definitiva de las despedidas y ofrece una selección. No llega a ninguna conclusión, pero permite algunos penetrantes atisbos en su delicada recopilación e incluye algunos textos de Van Gogh o de Pavese, entre otros. Querido Leonard Woolf, estoy seguro de que de nuevo me vuelvo loca. Creo que no puedo superar otra de aquellas terribles temporadas. No voy a recuperarme en esta ocasión. He empezado a oír voces y no me puedo concentrar. Por lo tanto, estoy haciendo lo que me parece mejor. Tú me has dado la mayor felicidad posible. Basta un poco de valor. Cuanto más determinado y preciso el dolor, más se debate el instinto de la vida y cae la idea del suicidio. A pesar de ello parecía fácil, sin embargo, mujercitas lo han hecho.
Se requiere humildad y no orgullo. Todo esto da asco. Esto lo escribió Virginia Woolf a su esposo antes de arrojarse al Támesis. Basta de palabras, un gesto, no escribiré más. Establece que las notas de suicidas coinciden con el surgimiento masivo de los periódicos en el siglo XIX. Antes no eran tan abundantes, se volvieron más comunes cuando se supo que podían ser divulgadas. Ahora, hasta en Internet hay un espacio para que los suicidas airen sus notas y se las comenten, es decir, para suicidarse en la red. De hecho, todas las notas del libro fueron antes publicadas. Muchas son altruistas, protestas por la guerra de Vietnam, defensas del derecho a morir. Pueden leerse más que como documentos personales, como actos sociales, intentos desesperados de comunicación con los demás. Lo cierto es que si transmitieran mayor lucidez, su autor no se hubiera suicidado. No hay ninguna alejada del sufrimiento. Suelen ser confusas, fragmentarias, raras y tristes. Y el periodista quiere encontrar cierta coherencia en todo el conjunto, aproximarse a lo que es la mente del suicida. Varía poco el estado psicológico entre unos y otros. Sus notas son impresionantemente similares, pero el libro no alcanza a resolver por qué son tan pocos los que se quieren desvivir, 1 de cada 5, que dejan una nota. Y por lo demás, psicólogos no han podido establecer la diferencia entre quienes dejan una nota y los que no. Tal vez los inéditos, como algún japonés por ahí, piensen que el acto de desvivirse voluntariamente en sí mismo es de sobra bastante elocuente. Pero los que se desviven, y cambio la palabra por que en las redes lo censuran, tienen un lenguaje especial. Como los carpinteros quieren saber qué herramientas, nunca preguntan por qué construir. Dice en un poema la poeta norteamericana Annie Sexton, y así describe una verdad universal de los que se desviven. Demasiado preocupados por el cómo cometer el acto, no logran replegarse y preguntarse el por qué. Y vamos a cerrar con uno que se llama Edad y Creatividad. Simplemente por analogía y porque así procede el pensamiento en primera instancia, se ha relacionado la decadencia artística con la impotencia sexual. Por lo menos así lo cree el director, evidente y arrogantemente joven Quentin Tarantino. Hay una clara distinción entre el impulso sexual y el impulso artístico, y por lo mismo no es raro escuchar entre nosotros la opinión que cierto poeta escribió sus mejores poemas en su juventud, o lo que algún novelista consagrado dio lo mejor de sí mismo en sus primeras novelas cuando tenía menos de 40 años. En uno de sus poemas, autorizado por su longevidad, Jorge Luis Borges habla de la humillación del envejecimiento, y el novelista español Juan Antonio Mas Oliver, de Barcelona, 1939, acaba de escribir en su novela Las puertas del inglés varias de las páginas más agudas y desencantadas que se han escrito sobre el paso del tiempo. Se van disolviendo los lazos familiares porque los abandonamos por desidia, por rencor o simplemente porque se mueren. Y estos son los más afortunados. Cada vez somos más conscientes de la edad, cada vez tenemos más cercana a la muerte y por otro lado, cada vez nos interesa menos la vida. No había de decrepitud ni de humillación. A medida que se debilita el cuerpo, nuestra inteligencia está más alerta que nunca y cada vez somos más perceptivos y críticos. Percibimos. ¿Qué percibimos? Lo mucho que los demás están gozando y nosotros ya no podemos gozar. Y está también la conciencia de que este ir avanzando hacia la muerte es un retroceso cada vez más acelerado. Nada nos devolverá la tersura del rostro, la suavidad del pelo, la turgencia de los senos, la agilidad, la salud que se va deteriorando. Y el mundo cada vez es menos nuestro y nos interesa menos. Quentin Tarantino dice que no quiere convertirse en uno de esos viejos directores que han perdido su impulso sexual y que hacen películas para pagar las facturas de sus piscinas. ¿Qué pasa cuando un director ignora su pene?, se pregunta. Hace películas de calzonazos. El cineasta norteamericano se imagina que cuando esos directores pierden su impulso sexual, algo se pierde en su cine. Piensan, ahora que no me tengo que preocupar por esto, les voy a dar todo mi arte. Y ya no les queda nada más que dar. La verdad es que no quiero hacer películas de viejo, quiero hacer películas de hombre joven, quiero que la gente vea que el tipo que ha hecho la película todavía tiene todas sus aptitudes.
Cuanto más viejos se hacen, piensa el autor de Kill Bill y de Pulp Fiction, más blandas son sus películas. No quiero hacer cine de viejo, para entonces habré dicho todo lo que tengo que decir y de la manera más poderosa que puedo. No quiero hacer películas a los 60, a los 70, cada vez más débiles que abaraten mi filmografía. ¿La edad es la única clave? No lo cree, aunque la edad cuenta en un 75%. De lo que está convencido Tarantino es de que una obra artística, una pintura, una novela, un poema, una película, debe tener una fuerza, una cierta energía, tanto poder como el que había en Perros de Reserva. Ese es mi objetivo y podría hacer otras cosas, escribir novelas, que es algo solitario, o irme a otra ciudad, comprar un cine y ser el viejo calvo y loco que proyecta ahí las películas que le gustan. Esta es una buena manera de acabar tu vida, mucho mejor que manchar mi filmografía, que esté llena de tonterías, plagada de películas muy suaves. El viejo guionista Peter Biertel contaba que lo que lo mantenía a él escribiendo es tener la mente en forma. Hemingway no se suicidó por otra cosa, se suicidó porque ya no tenía fuerza para escribir, no porque no pudiera hacer el amor, sino porque no podía con su mente. Pero la verdad es que no hay Mozarts en la literatura, salvo algún caso excepcional de precocidad como fue el de algún cristiano por ahí. No hay en la novela jovencitos que llamen mucho la atención con sus primeras salidas. Julio Cortázar publicó su primer libro a los 41 años. Goethe terminó de escribir Fausto a los 80. Cervantes escribió la primera parte del Quijote en 1605 a los 58 años y la segunda a los 68 años. Sin embargo, y para que la regla no sea perfecta, Francis Scott triunfó con El Gran Gatsby a los 29 años. ¿Qué tanto importaría la edad? Hay ejemplos para todos los gustos, escritores o pintores que brillaron con sus primeras luces, novelistas o dramaturgos que solo cuajaron sus obras importantes o maestras en la última edad, poco antes de que se les acabara la película. El inglés Ford Madox Ford, por su parte, estaba convencido de que la novela es un arte de viejos, requiere no solo de una vasta experiencia literaria, convivencia diaria con las palabras, pensamiento literario sostenido, sino también de una enorme experiencia de la vida misma, una noción en carne propia de lo que Proust llamaba la vida realmente vivida. En el prólogo de una de las novelas más desgarradoras sobre la infidelidad, llamada El Buen Soldado, Ford Madox dice: siempre mantuve como idea fija que, cualquiera que fuera el caso de otros escritores, yo por lo menos sería incapaz, antes de cumplir los 40 años, de escribir una novela que me interesara. En parte precisamente porque no quería competir con otros escritores cuyas pretensiones o necesidad de reconocimiento eran superiores a las mías. Y hoy tuvimos una narrativa algo diferente. Digamos que estas notas que él publicaba en ciertos diarios sobre algún tema, sobre algún escritor y sin duda sobre la cultura, son un punto de vista interesante que no habíamos tocado aquí en este programa. Yo te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube de Radio Pasión US, en donde podrás encontrar todos mis programas, casi todos mis programas, en una lista de reproducción en la playlist que se llama Relatos y Leyendas, y también sintoniza con tu ser. Y solamente me queda agradecer el favor de tu sintonía, invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales de Radio Pasión US y en mis redes sociales como Paula Guzmán, autor. Mis libros los puedes encontrar en cualquier plataforma de Amazon como Paula Guzmán. Y yo te espero la próxima semana aquí en tu programa Entre Letras y Otras Pasiones. Te mando un beso a donde quiera que estés.